Muy buenas tardes, bienvenidos un viernes más a estas presentaciones editoriales. El día de hoy vamos a presentar el libro Codex Sirina de Joel Alba. Les voy a leer una pequeña semblanza de nuestro escritor. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación y especialista en tecnologías digitales y de la comunicación. Ganador del certamen municipal Raquel Banda Farfán en el 2022 con el libro de cuentos Codex Sirina. Ganador en el 2023 del certamen estatal Manuel José Otén con el libro Cuentos Palimpsesto. Ha sido autor invitado en 2023 del 14º Festival de Letras de San Luis como uno de los 3 representantes del Estado y ganador en el 2024 del Concurso Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción organizado por el Gobierno de Puebla con la obra Sacrificio. Le damos por favor un aplauso. Para acompañarlo está David Octavio González, que ya es conocido de estas presentaciones editoriales. Él es un apasionado de la lectura, su vida y trayectoria siempre han estado marcadas por un profundo amor hacia las letras, es bibliotecario y promotor de la lectura, ha dedicado por más de 10 años a formar hábito lector y cultivar pensamiento crítico a través de la palabra escrita. A lo largo del tiempo ha participado activamente como conferencista, moderador de mesas de lectura y presentador de libros, siempre con el objetivo de acercar la literatura a la gente y despertar en otros la pasión que él siente por los libros. Ha colaborado con gobiernos municipales, universidades públicas y privadas, organizando tertulias literarias, cafés filosóficos y festivales de letras que enriquecen el panorama cultural. Además de eso, tiene algunas publicaciones. En 2019, Del amor nadie se muere, en la revista digital 13 de abril, que es de poemas. En 2020, El mágico circo de Marcelo, en la antología del primer encuentro internacional de poesía de Guadalupe, Zacatecas. 2021, Tierra Nueva de mi recuerdo, en una antología de San Luis Potosí, Raíces de mi tierra. En 2022, Tranvía de Navidad, en la antología En el cielo y en la tierra, Navidad 2022. En 2024, Pinos, Crisálida de un sueño, en la antología Ecos de mi pueblo, en Pinos, Zacatecas. En 2024 también, La biblioteca inversa, en la antología Alguien abrió la puerta, el terror está ahí. Y en 2025, El gran nacimiento de la ciudad de las Tunas, en la antología En la ruta navideña. Le damos por favor un fuerte aplauso a David y les cedo el micrófono. Muchísimas gracias. Esto fue como un déjà vu. Pero bueno, hoy no se trata de mí. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí una vez más en este espacio que tanto me gusta. De hecho, estoy todavía más contento de poder presentar no solo un perfil como el de Joel Alba, que recién acaban de mencionar, a quien agradezco mucho la presencia y en un momento más le doy la palabra, en el sentido de que este es un libro no tan igual a los que hemos presentado, al menos este año y al menos anteriores, porque este libro tiene mucho de especial, a pesar de aparte de los premios y reconocimientos que ha recibido, tiene un mérito aparte. Entonces estoy seguro y que poco a poco vamos a ir descubriendo esto, pero bueno, vamos a darle la palabra a Joel. Pues bienvenido, ¿cómo estás? No, pues muy bien, muchísimas gracias a los que están. Nada más que decirles que estoy muy agradecido con todos y que ojalá la pasen bien, ¿no? Es más que nada esa la intención. Seguro que sí. Y bueno, entonces para ya entrar a tema, Joel, me gustaría que platicáramos un poquito de ti, Joel, como escritor, bueno, primero como lector, para poder conocerte como escritor. ¿Te parece? Digo, claro. Sí, yo sé que has leído muchísimos libros, pero platícanos las lecturas significativas y lo que a ti te convierte en un lector próximo y después de un escritor. Bueno, yo he leído mucho toda mi vida, es realmente lo que más hago, leo todo el tiempo, cualquier cosa que pueda la leo. Comencé a leer porque mi
mis papás tenían esta cuestión de que, bueno, en casa tenemos biblioteca, siempre tuvimos biblioteca, y mi mamá me empezó a enseñar a leer con Emilio Salgari, ¿no? Novelas como El Corsario Negro, cosas por el estilo, ¿no? De ahí pues me fascinó. Mi abuelo era un gran lector, tuvo un tiempo en que leyó bastante, entonces él me llevó a libros como de Walter Scott, tipo Ivanhoe, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando leí la leyenda original inglesa de Robin Hood, me sorprendió muchísimo que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos de Robin Hood, ¿no? Y pues de ahí fue un camino largo. Paulatinamente me volví un lector adicto, se volvió mi vida, pero siempre me llamó la atención contar historias. Nunca pensé la cuestión de ser escritor como tal, pero siempre las conté, ¿no? O sea, siempre he estado muy inclinado al área del arte en general, entiéndase como música, como fotografía, como dibujo, como cine. O sea, el arte es lo que siempre me ha movido, digamos, ¿no? Yo creo que cuando ya la cosa empezó a ponerse muy seria fue cuando me metí con autores del boom latinoamericano. Creo que el primero que me hizo un clic así absoluto fue Cortázar. Cuando leía Cortázar en aquel tiempo, yo tendría, no sé, 16 años, una cosa así, ya muchos años, más del doble de mi vida. Y recuerdo que cuando leía Cortázar fue un golpe, ¿no? O sea, fue algo así como, yo no sabía que esto se podía crear, ¿no? Junto con Cortázar llegó Kafka, ¿no? Que Kafka al día de hoy sigue siendo absolutamente necesario en mi vida. Junto con Kafka llegó Vargas Llosa, llegó García Márquez. Años más adelante llegó Borges, que cambiaría mi concepción completa de la literatura. Y pues ya de ahí para adelante todo es tobogán, ¿no? Te vas rápido, te vas metiendo y te vas metiendo y te vas metiendo. Al día de hoy, si yo tuviera que mencionar cuáles son los autores que me parecen más relevantes para mí, hay un autor serbio muy muy bueno que se llama Milorad Pavić. Milorad Pavić para mí es fundamental. Definitivamente Borges, o sea, no me muevo de ahí. Recientemente leí a Mircea Cartarescu, que me parece que es demasiado bueno, o sea, me interesa mucho el trabajo de Cartarescu. Hay un autor, Edgar Keret, que seguramente puede haber leído, Keret también me parece fundamental, y pues básicamente como por esa línea, ¿no? O sea, lo que siempre me ha interesado muchísimo es la literatura fantástica. No solamente porque sea fantástica y sea interesante, sea divertida. No, lo que sucede es que a mí me parece que la realidad es extremadamente compleja, ¿no? No complicada, compleja. Aparte es complicada, pero aparte la cuestión con la realidad es que entenderla y poder aproximarnos a ella es extremadamente complicado encontrar el punto de entrada, ¿no? Encontrar una puerta. Y creo que la fantasía tiene un aspecto lúdico que me parece muy interesante. Es un poco como cuando queremos explicarle a un niño. Es más sencillo dar a entender un punto de vista o un conocimiento o algo, lo que sea, a un niño a través de un cuento que a través de, no sé, una lección completa, ¿no? Hay unas caricaturas buenísimas, no sé, del Pato Donald, donde explican todo el tema del triángulo de Pitágoras y todas estas cuestiones, ¿no? Es mucho más fácil que entendamos, no sé, la proporción áurea con este tipo de cuestiones a que alguien nos explique matemáticamente cómo funciona y que si 1 más 1, o sea, es un poco más sencillo. La literatura fantástica siento que tiene esa virtud. Entiéndase como tomar un problema o una situación de la realidad y poder enfrentarla desde panoramas que son improbables, desde situaciones que son muy, pues sí, básicamente son imposibles, ¿no? Y desde ahí contar o tratar de como cuestionarnos un poco qué pasaría si. Y ese qué pasaría si nos ayuda a pensar el mundo del otro lado, ¿no? Un poco desde el otro lado del espejo. Entonces eso me parece como muy interesante. Gracias, Paul. De hecho, va por un buen camino. Fíjate que yo sí quería tocar como este punto de qué entender por el término de literatura fantástica para poder hacia ahí encaminar la temática de tu obra que se conecta con otra obra de la cual vamos a platicar en un momento. ¿Te parece hacer ondas con la parte de literatura fantástica como para que nos queden muy claros los alcances de esta y para ir delimitando hacia dónde específicamente va tu obra? Porque te digo, este tipo de libros son muy específicos y creo que vale mucho la pena como tener todo este background para poder conocer de fondo a lo que vamos, ¿te parece?
no es como una cátedra, pero creo que siempre es padre como tener todo el panorama y qué mejor que tener tus palabras y por eso también no traigo ya acordeón porque quiero escucharte igual, de verdad. Bueno, en realidad el mundo de literatura fantástica es extremadamente amplio, ¿no? Y cuando hablamos de literatura fantástica pensamos en todo como literatura fantástica. A Tolkien pensamos no sé, esta señora de Harry Potter que es Rowling, o pensamos a R.R. Martin, ¿no? Cosas por el estilo. Y eso está más inscrito en literatura maravillosa, ¿no? O sea, es un poco otro concepto. Cuando hablamos de literatura fantástica, y la literatura fantástica que a mí me interesa, tiene mucho más que ver con la ruptura de la cotidianidad. Es decir, aquellas cosas que pueden incrustarse y que pueden penetrar en el día a día y que de alguna manera tienen sentido dentro de ese mundo. Es un poco, es un poco complicado porque la literatura fantástica, insisto, aborda demasiado, ¿no? Por ejemplo, el realismo mágico. El realismo mágico tiene por connotación que las cosas fantásticas que suceden están dentro del imaginario colectivo de un pueblo, de una sociedad, ¿no? Y entonces ese algo que sucede maravilloso no es entendido como algo extraordinario, sino como algo que puede pasar. Era un poco como estas historias de mi abuelo se peleó con un diablo a machetazos, ¿no? O sea, eso claramente es improbable. Pero si nosotros vamos a un rancho, ¿no? Por poner un ejemplo, a lo mejor hay historias que van muy en este tenor y que son socialmente aceptadas. El realismo mágico va muy por ahí. La literatura fantástica, vamos a decir, es como el clúster, vamos a decir, donde está también el realismo mágico, es uno de los brazos, ¿no? A mí la parte en literatura fantástica que me interesa tiene que ver con un tanto el abordaje de la realidad desde perspectivas bastante incómodas. Me parece, no es para nada una posición moralizante, ni estoy diciendo que la literatura del arte necesariamente deben de ser provocativas, porque no, pero sí me parece que es más rico y que es más interesante y que es más desafiante incluso poder proponer panoramas que no sean los necesariamente más cómodos y los que en algún punto nos descuadran, ¿no? Y la literatura fantástica se presta a eso. ¿Qué entendemos entonces? El que puedan haber elementos que salgan de la cotidianidad, de la realidad, de lo habitual o incluso de lo probable, y que estos determinen el cómo va a suceder algo dentro de este universo que se está planteando, ¿no? No sé, el que de repente Majo comienza a volar, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, eso evidentemente no es normal, pero si eso sucediera, modificaría las leyes físicas dentro de ese universo o plantearía que en ese universo ese algo específico puede suceder. Ahora, esa eventualidad a mí no me interesaría solamente porque voló, punto, no, sino que eso esté como anclado a una cuestión conceptual. No sé, asumamos que el personaje que vuela porque es una representación de que tiene la cabeza vacía, ¿no? Porque últimamente ha tenido problemas y entonces cuando tiene la cabeza hueca empieza a flotar. Ese juego entre estoy explicando un punto o estoy tratando de abordar un punto y lo estoy significando a través de escenarios o de cuestiones que suceden, me parece muy interesante. Entonces esa es como un poco la línea fantástica que a mí me llamó mucho la atención. De hecho sí, ya estamos acercándonos más justamente a Codex Sirina, que al final del día, algo que hiciste muy bien, cual estoy totalmente seguro de ello, es creaste un universo en el cual va a transcurrir todo lo que estamos diciendo y esta parte de lo fantástico también creo que sumaríamos un punto más. El público al que va dirigido, porque si bien ya explicaste que la fantasía como tal es muy amplia y que a fin de cuentas va a haber muchos subgéneros o brazos o soportes que nos permitan descubrir estos mundos, yo también quiero que nuestro público pueda saber hacia dónde va tu construcción, porque este mundo es un librito de 60 páginas que se consta de algunos relatos, de cuentos, que van formando una historia y que eso se va a combinar con otra historia, pero para llegar ahí, sí me encantaría como también platicar esto, porque va a haber temas que, si bien se salen de lo común, de lo cotidiano, de nuestra realidad, de nuestra realidad física, pero cabe en nuestra realidad conceptual, imaginaria, y lo podemos tomar como cierto o como posible en la ficción.
Entonces me gustaría también tomar esa cota y decir, bueno, es que este librito va a tener un público y entonces a partir de ahí quiero como también ya abordar tu obra, entonces platícanos, ¿no? Esas temáticas, la restricción, podemos llamarlo de edad o de conocimientos literarios que nos pudieran llegar a ser un reto al momento de abordar tu obra, al menos este Codex Sirina y el que sigue, que es el de Palimpsesto, el sexto, que ahorita me lo detalles, pero sobre todo quiero ver eso, ¿no? Bueno, sí, Codex Sirina, de hecho, la versión que existe actualmente no es la versión integral. Espero ya tener noticias, se mandó ya editoriales, entonces ojalá se maneje la versión completa, porque la versión completa es mucho más grande, es una versión del doble, un poco más del doble, ¿no? No es para niños, por ejemplo, cuestiones de restricciones de edad, ni de ser que es para niños. Yo soy un pesimista profesional, eso es una realidad. Generalmente mi perspectiva de la realidad es un poco menos amable, o sea, ni para nada, ni de cerca. No porque pretenda verlo así, creo que algo que sucede mucho, y creo que por eso hay un contraste también que pudiera resultar interesante. En la contemporaneidad, pues, en nuestro día a día, creo que tenemos muy altas expectativas de qué es lo que está sucediendo y tenemos como una visión demasiado luminosa de la realidad e incluso del ser humano, ¿no? Creo que en muchos momentos hemos olvidado realmente que hay cosas que vale la pena cuestionar, ¿no? O sea, no simplemente porque nos sintamos cómodos significa que las cosas estén bien. Hay una distancia entre una cosa y la otra. Codex Sirina, si bien no pretende ser un libro pesimista, lo cierto es que no es un libro cómodo. Creo que eso es importante mencionarlo. Las temáticas que aborda son temáticas que parten mucho de las oposiciones inversas. Por ejemplo, uno de los cuentos parte en las grandes narrativas, ¿no? Algo que tiende a suceder es que el héroe siempre gana, ¿no? El héroe necesariamente va a cumplir el camino, va a cumplir el objetivo y las cosas van a resultar bien. Pero si nosotros hacemos un estudio histórico de cómo ha sucedido en la realidad, pues la verdad de las cosas es que no. Generalmente aquello a lo que se pretende llegar tiende a salir mal, ¿sí? Tan es así que en un juego de 2 personas solamente gana uno, lo cual representa que por lo menos en ese juego siempre hay un 50% de fallo, ¿no? Y la cuestión acá es un poco contar todas estas historias que no necesariamente acaban en algo extraordinario, sino en esta pequeña ruptura que es Sirina. Es que Sirina es un continente, o sea, Sirina funciona como una especie de continente ficticio, en el cual, un continente insular, ¿no? En el cual suceden, y hay una línea, vamos a decir, Codex Sirina tiene una historia propia, ¿no? Desde donde inicia Codex Sirina, o bueno, donde inicia Sirina, hasta donde termina Sirina. Se supone que Codex viene porque el último de los personajes del libro es quien va a recoger todo lo acontecido en Sirina en un códex, ¿no? Que se supone que es el que llega al lector. O sea, se supondría que Codex Sirina, lo que nosotros estamos leyendo, es lo que pasó después de que Sirina es destruido o que Sirina termina, ¿no? Pero dentro de Sirina está compuesto por pequeños cuentos que se dividen en esta versión, no, pero se dividirán ya en la versión integral en 2 partes: Vieja Sirina y Nueva Sirina. En Sirina hay 3 fuerzas básicamente que están peleándose y que tratan de abordar también la problemática de la literatura. La literatura se podría dividir en 3 grandes líneas, que es la literatura clásica, la literatura moderna y la literatura contemporánea. Cuando hablamos de literatura clásica, las problemáticas y los temas que solían abordarse tenían que ver muchísimo con el hombre. Por ejemplo, el conflicto fundamental tendía a ser el hombre contra Dios, ¿no? O el hombre contra las bestias, o el hombre contra los monstruos, ¿no? O sea, o el hombre contra el destino. La literatura clásica tiende a luchar mucho con esta cuestión fatal, ¿no? O sea, algo así grandísimo que luche contra mí. La literatura moderna cambia sus conflictos y lo cambia el hombre contra el hombre. ¿Sí me explico? Ahora ya no es Dios el que me está asediando, sino que es aquel hombre que me está quitando a mi esposa, o aquel hombre que me está quitando mi casa, o aquella cosa que vino e invadió mi país, ¿no? Y la literatura contemporánea cambia a un tercer rigor, que es el hombre contra sí mismo, ¿no? La literatura contemporánea tiende, obviamente, esto que estoy diciendo es muy general y es muy ambiguo, ¿no? Pero
más o menos da una nota, ¿no? Y evidentemente también hay que ver que en la literatura clásica, por ejemplo, la influencia de la magia, la brujería, el poder, lo prodigioso, era todo, porque en aquel entonces el mundo se explicaba a través de esta clase de sortilegios, ¿no? O sea, el hecho de que lloviera no era algo que nosotros podíamos entender como el ciclo del agua, y no, lo que entendíamos era que algo hicimos bien y a lo mejor Dios nos está bendiciendo, o los dioses en su momento nos están bendiciendo, y benditos seres vamos a comer. Donde existe un problema, por ejemplo, claro, de que la gente se moría de hambre. O sea, que son cosas que a veces damos por obvias, ¿no? Pero es un poco eso, ¿no? Si ahorita yo me quedo sin nada, morirme de hambre no va a pasar, es improbable, ¿no? Pero antes era cuestión de que lloviera más, 4, 5 o 6 días más de los necesarios y todos nos moríamos de hambre. No era un decir, nos íbamos a morir de hambre, ¿no? Entonces, evidentemente, el tono es fatalista. En la moderna empieza a ver, vuelvo a lo mismo, toda esta cuestión de que, ok, ya resolvimos los problemas fundamentales de hambre, refugio, etcétera, pero ahora mi problema es el otro hombre. Y de pronto llegamos a la contemporaneidad y claro, mi problema soy yo mismo porque ya no tengo nada de qué preocuparme. Tengo comida en lata, tengo casa, tengo internet y mi mayor problema es qué está haciendo, no sé, Dua Lipa, ¿no? La cuestión acá es que eso causa una ruptura. El Codex Signa trata de abordarlo desde un inicio hasta el final, donde el mundo se rompe y va pasando por todas estas cosas. Los primeros relatos están empapados de magia, están empapados de fatalismo, están empapados de criaturas mágicas que abordan de todas maneras problemas universales que nunca van a dejar de ser. Nunca va a dejar de ser un problema el amor, no importa cuántos años pasen, ¿no? O sea, lo va a ser hoy o mañana, o siempre. Va a seguir siendo un problema la infidelidad, va a seguir siendo un problema la deslealtad, va a seguir siendo un problema el robo, va a seguir siendo un problema el asesinato, va a ser todas estas cosas, no importa cuánto avance el mundo, van a seguir siendo conflictivas, ¿no? La primera parte la abordamos desde lo épico, pero conforme Codex Signa avanza, los problemas se van modernizando, la magia va quedando atrás, la magia se va olvidando y va siendo o sustituida por interacciones meramente humanas o por tecnología. Que la tecnología viene a ser como del otro lado de lo que era la magia, ¿no? Y bueno, últimamente lo que sucede en Codex Signa es que a través de todos esos relatos se abordan pues esta dificultad en las relaciones humanas desde ya sea una óptica completamente mítica o completamente contemporánea, que también los cuentos cambian completamente de tono. El tono va en función del cuento, ¿no? Y dentro se puede ver, o sea, si somos un lector así como atento, podemos alcanzar a ver que Signa van pasando cosas, ¿no? Y que el mismo continente va cambiando, y que hay personajes que aparecen, y que hay cosas que están vinculadas, y va por ahí un poco el experimento. De hecho, considero que es un gran acierto justamente que no solo lo relates como una posibilidad o una existencia en la obra, sino que uno como lector se va a dar cuenta que no está escrito de la misma manera, y para ello me gustaría que pudiéramos ejemplificar al menos la parte de la Sibila clásica antigua, como para que como lectores puedan comenzar a vislumbrar cómo cambia la narrativa desde la perspectiva del tiempo, del espacio, en lo mismo espacio. Entonces me encanta, mira, ¿tienes alguna selección? No, entonces si quieres en lo que lo tomas, voy avisando en lo que eliges tu primer texto. Si hay preguntas del público presente, algún comentario, con todo gusto levante la mano y podemos pausar, responder y seguir charlando. ¿Están de acuerdo? Sí. Mientras piénsenle, y vamos a escuchar a Joel, que es una de las virtudes de estas presentaciones con el escritor presente, que podemos escuchar su obra desde su voz. Y creo que esto es repetible, pero irrepetible, ¿van a ver? Porque si quieres, ¿ya dijiste? Entonces te cedo la Bueno, les voy a leer nada más un fragmento de Bestia, es uno de los cuentos de Vieja Signa, y empieza diciendo: La bestia llegó días después del eclipse. Varias noches antes los ancianos presagiaron su visita. Tras observar los sellos del cielo y leer la voz fría del inminente, supieron que se avecinaba. Los jóvenes, empero, que se creían capaces de escapar por sus piernas ágiles de cualquier augurio, por no entender la vastedad de lo irremediable, ignoraron sus palabras.
Desde los días más tiernos, aquella tierra se ve en sus entrañas que vendría la tarde en que el gran cambio sucedería. Riachuelos que corrían en sentido contrario a las aguas de los ríos mayores, y árboles que daban mariposas a cambio de hojas de vez en vez, eran señas inequívocas de la naturaleza contrariada de aquel país ubérrimo y de nubes al roce de la mano. A su llegada, la bestia los encontró desnudos y ebrios. Incapaces del combate, intentaron presentar defensa. Subieron a las débiles murallas y desde las almenas combatieron con lanzas de pasto y flechas de flor. Hicieron uso de labardas de escarcha y se enfundaron sables de polvo. Luego, derrotados, suplicaron clemencia hincados sobre espejos de lágrimas. Los ancianos atravesaron las líneas de la juventud derrotada y, alzando las manos en señal de resignación, solicitaron una audiencia. La bestia aceptó, comunicándose con ellos a través de signos que los jóvenes fueron incapaces de entender. Luego los ancianos marcharon con la bestia hasta la punta del más alto de los montes de Cirinda. Tras 9 soles, los ancianos regresaron al pueblo, cabizbajos. Hicieron saber a su gente las condiciones de la tregua. Cada semana deberían ofrecerle una mujer a la bestia. A cambio los dejaría en paz por 7 días. Luego regresaría por otra joven y así seguía hasta el final de aquel país. Creo que ya nos vamos dando como color, ¿no? O sea, estamos hablando de una especie de relato antiguo donde una entidad está presente y donde esta realidad es, pues vívida, es no solo el narrador, bueno, en este caso el testigo que está redactando esta parte de la historia de Cirina, pero también se parece mucho a los relatos que nosotros hemos tenido. No quiero decir la Biblia, porque a fin de cuentas, pues sí, Pero sí. sí, o sea, ver los relatos de la parte antigua contra los relatos de la parte moderna, y entonces ya, pues está escrita por la misma persona, comilla, a menos de inspiración. Tenemos un relato completamente diferente. De hecho, en este caso, a mí siempre me ha causado como cierta espina, ¿no? Como esos relatos antiguos nuestros cuentan de criaturas, de periodos de tiempo, de cuestiones de parece que la humanidad se desapareció, pero no, y luego sí. Entonces nos queda como muy vago, pero nuestra imaginación es capaz de interpretarlo como una posible realidad dentro de un hecho, en nuestro caso histórico, pero en el caso de tu obra, relatado por un mismo testigo. Entonces, eso me gustaría, antes de ir como platicando, que nos platiques un poquito más de este momento, ¿no? Porque cuando tú decides que ibas a aventarte estos formatos y estas complicaciones en una obra que, bueno, ya estamos hablando de la extensión, tienes que hacer mucho en muy poquitas hojas, y aún así como lector tú no vas a percibir. Entonces, platícame de ese reto, ¿va? Lo que pasa es que yo originalmente había dejado de escribir durante muchos años. Originalmente dejé de escribir porque la literatura y el arte en general son pesados, son bien pesados, son difíciles, y no es una cuestión de victimismo ni mucho menos, pero creo que realmente cuando estás muy metido en cuestiones artísticas sí te comen la vida. O sea, genuinamente te comen la vida. Tu vida gira en torno a eso, tu pensamiento gira en torno a eso, y no lo digo desde el punto de vista, vuelvo a lo mismo, poético, ¿no? Así como, ay, qué padre, todo. No, lo digo genuinamente. O sea, estás siempre un poco como en 2 dimensiones. Lo cierto es que es muy cansado, o sea, existencialmente es cansado porque a veces no puedes acabar de llegar a estar el día de hoy, ¿no? Porque siempre estás un poco allá y siempre estás un poco allá. Y bueno, paulatinamente, en algún momento de mi vida yo sí dije, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir con esto, voy a seguir leyendo, incluso un poco menos, porque también se me iban las cabras, y fue como, bueno, pasaron 2 o 3 años, ¿no? Cuando pasan 2 o 3 años, en ese lapso de mi vida, yo tendría unos 20 años, más o menos 21 años. En aquel entonces corté con una exnovia, y me acuerdo que yo me sentía muy mal, ¿no? Pues porque acabas de cortar. Y entonces por ahí yo vivo por el parque, me fui a caminar al parque y me tiré en el pasto, y es porque no tenía nada que hacer. O sea, era todavía un momento de mi vida en que tenía un poco de tiempo libre, y entonces me tiré en el pasto y estaba viendo el sol, y empecé a pensar, si hubiera la condición de
de que si yo me quemara los ojos viendo al sol, de ese modo pudiera recuperarla, ¿me quemaría o no me quemaría los ojos? ¿No? Porque esa idea de quemarte los ojos con el sol siempre se me ha hecho muy raro, ¿no? Se me ha hecho una idea muy rara. Y ahí todo otro, ¿no? Porque fue como, ahí está un cuento, ¿no? O sea, ahí tengo el cuento. Y entonces fui a la casa y empecé a escribir y dije, claro, es que la cuestión acá es que ese es el juego justamente del deseo, ¿no? O sea, el desear algo en la vida, el querer algo en la vida, siempre va de la mano con una especie de sacrificio que tiende a tener un peso bastante similar. De hecho, bueno, es una regla de la alquimia, ¿no? Es como, no puedes tener algo sin sacrificar algo del mismo valor. Y lo cierto es que de ahí yo empecé a decir, ok, sí, quiero hablar de esta cuestión, o sea, ya fuera de mi, eso es lo que voy, ¿no? O sea, a mí ya hasta se me olvidó mi exnovia, pero yo estaba con el cuento, y ya estaba con el sí. Pero entonces, ¿de qué quiero realmente hablar? O sea, lo que quiero hablar es de esta cuestión del sacrificio. Pero entonces dije, por supuesto, para que esto funcione necesito un lugar en donde esto tenga sentido, donde realmente haya incluso un pueblo, claro, un pueblo que se queme los ojos, porque esa es la manera de que puedan acceder a las mujeres del pueblo, ¿no? Y entonces bajé a la idea de que sea una tribu, ¿no? Porque entonces las tribus, por supuesto, las tribus no había monogamia, la monogamia es relativamente moderna, ¿no? En ese entonces era el hijo de la tribu. Y entonces de ahí nace el cuento del hijo de la tribu, pero nació primero a partir del País de los Ciegos, que de hecho no está en este libro, está en Palimpsesto, que ahorita les cuento esa historia porque es mala, pero la cuestión, sí, es que esto siempre ha sido un desastre, pero lo cierto es que de ahí, ¿no? Y entonces yo empecé a decir, claro, es que necesito este continente donde las cosas funcionen, ¿no? O sea, donde las cosas tengan sentido. Pero paulatinamente, cuando hay un cuento en el cual empecé a ver que algo que le faltaba al mundo era que ese mundo estuviera vivo, ¿no? Porque sí, o sea, pues una cosa sucede en un pueblo, otra en otra aldea, otra en otra así, pero dije, pero nada está como conectado. Y entonces me empecé a preocupar el que pase algo a través del tiempo para que también los cuentos avancen, ¿no? Y entonces haya como una razón de por qué las problemáticas cambian, no simplemente. Yo soy muy purista en cuestión de cómo tiene que funcionar un formato de libro de cuentos. Hay quienes solamente agarran, bueno, lo platicábamos allá, ¿no? Hay mucha gente que nada más agarra cuentos, por sin ningún lado los meten en un libro y lo publican. Se vale, sí. Pero a mí me gustan los cuentos, o los libros de cuentos que tienden a ser conceptuales, es decir, que todo el libro tiene un sentido, no solamente comparte un cronotopo, es decir, no solo comparte un espacio-tiempo, sino que también comparte cuestiones conceptuales de fondo e incluso, y más deseable, que tengan como conexión las cosas, ¿no? Entonces, pues yo escribí Codex Ignia. Codex Ignia lo escribí desde hace como 5 años, yo creo. Pero en ese entonces, pues yo apenas estaba así como que formalmente empezaba a escribir. Ya había escrito muchos años, pero por formalmente me refiero a con disciplina, con horario, con ya rigor, digamos, ¿no? Entonces sale el concurso Raquel Banda Farfán. Y la realidad de las cosas es que fue la primera vez que hubo este concurso aquí en San Luis. O sea, fue el primerito. Ya existía el 20 de noviembre, pero acababa de pasar, yo acababa de terminar el libro, vi la restricción de páginas y agarré lo que más me gustaba del libro y lo metí para que encajara en las páginas. Esa es la razón de por qué este libro no está completo, porque fue una restricción de espacio. O sea, realmente yo dije, bueno, pues chicle y pega, ¿no? Y pues sí pegó. Y después no pensé que me iba a arrepentir, en parte, porque ahora tengo el libro mochado, ¿no? Entonces dije, lo bueno es que, bueno, la verdad es que lo que sea de cada quien, cultura municipal, son una chulada de personas, y fue como, no, pues dale y publica la otra versión, ahora estamos en esa, ¿no? Pero originalmente el libro se compiló porque no era así. Y luego, para acabarla, ese mismo año sale el 20 de noviembre, ¿no? Y la otra parte que yo tenía de Codex Ignia la metí al 20 de noviembre porque, pues bueno, ya mochado una, mochada 2 veces, no hay tanta diferencia. Y ganó. Y ahora hay un problema porque tengo el libro mochado en 2 pedazos, ¿no? Entonces, pues esa es un poco la situación. Pero por eso también aquí la cuestión de cómo está comprimido, en realidad la verdad es que no fue una decisión, no escribí para el cuento, digo para el concurso. O sea, en realidad el libro ya existía. Lo que hice fue mocharlo, mutilarlo y mételo, y ahí como puedes, como pastiche. De hecho, por ejemplo, el libro del Palimpsesto se llama Palimpsesto porque cuando la gente antes escribía, pues, a ver, un palimpsesto, tú estás en el antiguo Egipto, pues, ¿no?
y estás escribiendo tus jeroglíficos, tus papiros, etc., ¿no? La fabricación de todos estos materiales era extremadamente caro, extremadamente caro. Entonces, y además, solía haber muchos conflictos internos, ¿no? O sea, en sociedades antiguas, algo que solía pasar era que a lo mejor era el rey David, ¿no? Pero después de que se murió el rey David, pues el rey David ya, chicos, o sea, ya, adiós. Y el que sigue, ya no le gustaba nada lo que se del rey David. Entonces lo que hacían era que tallaban los papiros, o donde hubiera sucedido lo que se escribió en el mandato, lo borraban y escribían por encima. Paulatinamente, esto se tomó como un concepto muy importante en literatura que se le conoce como el concepto del palimpsesto, ¿no? Ese tipo de cosas son un palimpsesto, que es aquello, el concepto es que nunca escribes sobre página en blanco, sino que estás escribiendo sobre todos los que escribieron detrás de ti, ¿no? O sea, que todo ya está escrito. Y yo ahí dije, bueno, sí, claro, pues yo voy a llamarle palimpsesto porque todo esto es así, voy a hacer como un pastiche ahí de que estas cosas estaban escritas, pero en realidad por eso también el título carece completamente de sentido, pero era ahí como un juego medio conceptual. Pero hasta allá. Entonces realmente va más por ahí el tema de cómo fue la compilación. Sí, de hecho hace un año nos veíamos bien optimistas, pensando que para estas fechas ya íbamos a tener ese libro publicado. Pero bueno, vamos, yo no sé, tuve la oportunidad ya de leerlo en digital, entonces ya me puedo dar una idea de cuál es el panorama completo de la obra, y lo cual me ayuda todavía a entender un poquito mejor, creo yo, el concepto de Codex Sirina. Entonces, bueno, va. ¿Tienes seleccionada otra parte de la Sirina antigua? Sí, claro. Va, ¿te parece así igual como decíamos, platicas poquito, lees poquito y tenemos como ese contexto? Si todavía me preguntas aquí, en lo que Joel elige el texto, también me encanta mucho cómo trabaja los, pues no los opuestos, pero a fin de cuentas como estos contrastes que tu misma obra te va como dejando claros de que están ahí y no los sueltas, y conforme vas leyendo la obra lo sigues encontrando y es como muy grande como verlos de nuevo en diferente contexto y demás. Entonces, si lo tienes, adelante. Este cuento, por ejemplo, se llama Hijo de la Tribu. Les platicaba hace rato del tema del país de los ciegos, etc. El Hijo de la Tribu nace de una cuestión que a mí me parece muy interesante, que es, otra vez, volviendo a temas clásicos, uno de los grandes temas es el elegido, ¿no? El que llega a un pueblo, llega a una sociedad, llega donde tú gustes y mandes, y ese alguien lo que hace es guiar a un grupo de personas para que este grupo de personas tengan éxito, tengan salud, tengan felicidad, tengan dinero, lo que tú gustes mandes, ¿no? O sea, pero que básicamente es un elegido. Ahora, la cuestión es que en el mundo real, eso a mí siempre me ha parecido que es poco viable. Y me parece que es poco viable porque a la gente no le gusta batallar. Entonces, el hecho de que haya un líder que pueda llegar a funcionar efectivamente requeriría, por la condición lógica de que estamos hablando de un grupo, que sería un esfuerzo en conjunto. Y ese esfuerzo en conjunto implicaría riesgo compartido, ¿no? Implicaría trabajo compartido, implicaría etapas complejas a las cuales todos tendríamos que adherirnos, ¿no? Entonces, Hijo de la Tribu trata de abordar esa temática, ¿no? La temática de aquello que generalmente estamos esperando, el líder que generalmente estamos esperando, pues no es un líder muy agradable que digamos, más bien sería un líder complicador, un líder medio pesado, y entonces quién sabe qué tanto realmente queremos eso, ¿no? La cuestión es que la narrativa que nos soportaba de paulatinamente sucederá algo que hará que las cosas funcionen, pues es una narrativa en la que todos nos sentimos cómodos, y acá es un poco tratar de romper esa narrativa, ¿no? Entonces el cuento empieza más o menos así. La noche previa a la fiesta de la fertilidad, Anaít y todos los varones de su tribu formaron una fila tomándose de las manos, huyó de fuerza creadora. Al terminar, los hombres se despidieron de la joven Anaít entre cantos y alaridos. Lo hicieron sin retirarse las pesadas máscaras de ébano. Ella dormiría en la arena para que los rezos de sus ancestros, que refulgían en la bóveda infinita, la ayudaran en la tarea por venir. Sin conciliar el sueño, se masajeaba los muslos y la pelvis, temerosa de no soportar el rito del día siguiente. Las ancianas la despertaron antes de que el sol volviera a la vida. Fueron al templo en procesión. Oraron todo el camino, desde la playa hasta las tiendas. Al llegar,
La despojaron de sus ropas, untaron su piel con aceites y perfumes, encendieron helechos, esparcieron su humo por entre sus piernas mientras golpeaban sus muslos. Mediante halaguidos invocaban la protección de la Gran Madre. En recipientes de roca molieron arena mezclada con diversos minerales y, con la mezcla, pintaron glifos azules en sus amplios pechos. Con ocre rojo escribieron en sus piernas poderosos sortilegios. Sobre su abdomen dejaron reposar un huevo hirviente, a la vez que decoraban su cuerpo con collares, anillos y pulseras. Terminados los preparativos, salieron del templo y fueron hasta la pirámide donde se llevaría a cabo el ritual. Subieron las escaleras ante el silencio ceremonioso de su gente. Anait iba a la cabeza, desnuda, seguida de las 8 más viejas de la tribu. Ascendieron formadas en triángulo. En la cúspide, la elegida se puso de rodillas y, por turnos, las mujeres que fallaron antes que ella, las que aún vivían y podían andar, le dieron su bendición colgando flores de su cabello en señal de fuerza y compañía. De hecho, va. Fíjate que aquí hay un punto que quiero tocar antes de pasar de la antigua a la moderna, que sería justamente esta parte del rescate de la narrativa. Si te fijas, uno de los riesgos del tiempo siempre va a ser que nuestra memoria se desvanezca. Nuestra memoria escrita se desvanezca por la misma vulnerabilidad de los materiales, el papiro, el papel, el cómputo de ahora, que al final de cuentas nada nos asegura que esos registros históricos van a estar allá el día de mañana. Si nos ponemos bien estrictos, toda la información que se ha perdido a lo largo de nuestra historia nos daría significado y sentido. Sin embargo, o no está, o el otro peligro que sería la manipulación de la información, que es decir, si Lina cuenta quizá de alguna manera con esa secuencia documental, pero nosotros no. Pero tampoco nada nos asegura que esta secuencia documental sea real. Quizás sí, entonces el autor, tú sabes, pero me llama mucho la atención cómo es un tema bien complejo y que se rescata a través de la lectura de esta obra. Entonces, no sé si por ahí también quisiera rescatar que como tal hay... Me acuerdo que tú alguna vez nos recomendaste algún texto de Borges donde, pues no simula, sino lo hace. Un texto como si lo estuvieras leyendo de, no sé, una fuente antigua, de un relato como los que vivían antes, escrito por un autor de nuestro mismo periodo que llegamos a vivir, quizá en años de tiempo o no, pero es muy próximo, y rescata esa esencia. Entonces, creo que antes de pasar a lo moderno, sí quiero como tomar esa parte, ¿no? Porque sí creo que es muy valioso que rescataras el cómo lo narrarían, porque también, no creas, parte de nuestra satanización como cultura tiene que ver con los vestigios de los que dicen que vieron los documentos originales y luego pues hicieron sus propios documentos, y esos documentos a los que tomamos como verdaderos y son muy escuetos y son muy escasos y benefician a una narrativa de un conquistador, ¿verdad?, frente al conquistador. Pero bueno, no sé si quieres por ahí platicarnos cómo afrontaste esa parte de que se leyera realista para pasar ya a la otra parte. Pues bueno, a mí me gusta mucho la literatura clásica, me gusta muchísimo la mitología, he leído mucha mitología, he leído mucha literatura clásica, es algo que me obsesiona. Creo que tiene que ver con eso. Creo que yo tengo un sistema de lectura que procuro que siempre esté dividido en literatura clásica y contemporánea. La verdad es que antes leía de todo, últimamente yo no, porque paulatinamente llegué al entender que mi tiempo es finito, ¿no? Y de la realidad, del mundo real, la cantidad de cosas que puedo leer, pues no voy a leer ni el 0.001%, ¿no? Entonces, dentro de eso tengo que ser selectivo. Y lo cierto es que entiendo que la literatura clásica, más allá de que sea clásica, se vuelva canónica por una imposición cultural, que también es cierto que sí, también hay una cuestión importante que tiene que ver con que son los temas que nos llegan, ¿no? O sea, como seres humanos, vuelvo a lo mismo, son temas universales, ¿no? Y creo que cuando lees literatura clásica y lees mucha mitología, algo que suele pasar es que
puedes entender un poco cómo hablaba la gente de aquel entonces, cómo pensaba la gente de aquel entonces. Entiendes que hay costumbres, tradiciones, formas de ver el mundo que a lo mejor ahorita pueden choquear, pero es que así era, ¿no? Y así se veía el mundo y así se entendía, y desde ahí es de donde tratas de narrar, ¿no? Que también creo que esa misma visión, ese mismo entendimiento de la naturaleza o del mundo o del cuerpo o de la muerte o de la sangre o de cosas en otro tiempo también aportaban a cómo escribían y por qué escribían como escribían, ¿no? Al final de cuentas, la literatura tiene que ver con el arte de la palabra, ¿no? Y la palabra, la parte complicada de la literatura es que no estás trabajando con nada más que con pensamiento en líquido. O sea, no sé, no estoy diciendo en absoluto que la literatura sea superior a las demás artes, porque no va por ahí, pero lo cierto es que, por ejemplo, en pintura, trabajas con pintura, digamos, hay un soporte, ¿no? En música tienes instrumentos, ¿no? Tienes, no sé, las escalas, tienes armonía, tienes cosas por el estilo, todas las artes tienen un soporte. La literatura no, la literatura es pensamiento en líquido, ¿no? Y de pronto, como necesitas derramar el pensamiento, necesitas estructuras y necesitas campos simbólicos, necesitas representaciones, necesitas entender más o menos cómo las cosas están conectadas. Entonces creo que tiene que ver un poco con eso, con que me gustan, me obsesionan todos esos temas. O sea, a mí las sociedades antiguas me pueden mucho. Muy bien, entonces, ¿tienes separado alguno, pero ya de Celina Modelo? Para anotar este cambio de tiempo. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta entre este momento de alzar la mano, es decir, quiero comentar o cualquier cosa, o si tienes, pero no. Sí, bueno. Hecho. Entonces, este va a ser el momento del salto temporal y también quiero como ver si queda como muy evidente todo lo que estamos platicando, ¿va? Que sería como la complejidad de la obra, que si se fijan no son tantas las páginas que están avanzando, sin embargo, ya podemos hablar de algo bien, bien distinto. Este cuento se llama Transporte Público y empieza así. Le hace la parada, luego se sube el camión y hay mucha gente arriba, tanta que es demasiada y ya no hay asientos y el chofer, oiga, pague el pasaje y él espera que estoy buscando la moneda, pero atrás viene más gente que quiere subirse, déles chance, hágase un ladito, y una señora, déjeme pasarle lo que busca, que me vienen empujando, pásale, señor, no es por otra cosa, es que no encuentro feria y además no cabemos, y entonces le paga y mi cambio, pase para atrás, ahorita se lo mando, pero ya pasé, que no ve, no hay fila y está estorbando, hombre, pero ¿dónde le pasa? Ya no hay lugares, pues póngase allí, en medio, agárrese los tubos de arriba, arranca, no lleva ganado, cabrón, maneje con cuidado, le pitan, tú también chinga a tu madre, pues, le pillan de nuevo y le contesta con otro grito y frenando varias veces seguidas para que suene, tss, tss. Oiga, cálmese, ya recorrió 2 cuadras, apenas va arrancando, vamos a chocar, y más vale perder un minuto en la vida, no vamos a chocar y más vale perder un minuto en la vida, no le diga que se calme, si yo sigo perdiendo minutos, también pierdo con lo que me gano la vida, vámonos recio, rápido, a ver si así, manejando sin cuidado, pero rápido, a fin de cuentas, recupero el tiempo que he perdido, llego tarde, ¿cuál llego tarde? ¿De cuándo acá llega tarde el camión llega cuando llega, se hubiera levantado más temprano sin tanta prisa, hombre. Le hacen la parada, deje que pase la señora que debe bajarse, pues pásele señora, pase, y es que no hay espacio, joven, no quepo, hágase para allá, ojo con la mano que se la sentía, y disculpe en serio que no fue intencional, señora, no se preocupe muchacha, es que no cabemos, oiga, no cabemos, y suben más, bajan, pero también suben más, otros 8, 9, perdón, suben más, dejen que pase la señora, deje de platicar, señor, ya bájese, es que no quepo, suben, siguen ascendiendo, ¿dónde vas a meterlos? Ya no hay asientos, se entiende, pero caben parados, ¿dónde caben parados? Allá acomodaditos, todo cabe en un jarrito, ¿no sabía usted? Huele a pazuco, oiga, no me empuje, no me levante tanto los brazos, no seas cabrón, huele duro eso es pazuco, ¿eso qué es? Aguas con la señora, no se bajó, no alcancé, joven, no alcancé, es que está gruesa, señora, no, grueso el olor, grueso y pesado, dejen que se siente la señora. O sea, y estamos hablando casi de otro libro, entonces eso me encantó. Si quieres, no sé si quieres tratar algún otro relato de este mismo segmento, o por tiempo, o quieras irte mucho más adelante,
porque sí quiero como que quede muy claro, o sea, el tenor de cada cuento, como pueden ver, es distinto, incluso aunque pertenezcan a la misma, digamos, sección histórica, son distintos. Y creo que en un autor tener esta pues, forma de diferentes voces en un mismo texto es súper valioso. Entonces, pues si quieres más spoilers. Claro. Bueno, pues les voy a leer, es el cuento más corto, se los voy a leer completo, realmente es muy breve, se llama Nudo. Habla más alto porque la abuela ya no escucha bien, pero la abuela escucha todo, aunque el don del origen de las voces se le asemeja a una caverna oscura y a veces rosácea. Mira, abuela, ve qué lindo suéter te trajo Gaby, lo tejió para ti en su clase de macramé. Toma los brazos delgados de la abuela y, quizá contra su voluntad, porque su voluntad es apenas un dibujo que no tiene cuaderno, la visten con un suétercito rosa. Se te ve divino, abuela. ¿Te gusta? Habla más fuerte porque la abuela está lejos y no escucha si no le hablas alto. Pero la abuela escucha y se siente cerca, aunque sabe que hay distancia. Las luces conspiran en su contra en un desfile maltrecho de colores. Yo te traje el masajeador, abuela. Es casi como un juguete. No hace falta más que oprimir el botón y mira, una sonaja, un alivio inmediato a tus dolencias. Aunque sea un alivio chiquito, como chiquito tu cuerpo, abuela linda. Y yo te traje un pastel, abuela, tu favorito. ¿Cuál era mi favorito? Pastel de arándanos, abuela, que hace bien a la digestión. Esas son las pasas, tonta, también los arándanos. Hablan más fuerte que la abuela ni los escucha, necias. Le meten una cuchara en la boca, donde hubo dientes escurre la jalea. Sabe extraño, todo sabe extraño desde hace mucho tiempo. Pero las escucho, necias, aún las escucho, aunque apenas les entiendo. Hablen claro, la abuela no comprende sus balbuceos. Hablen lento, para que lea sus labios y vea las palabras. Pañales, yo te traje pañales. Quizá eso no habría que decirlo tan alto, ni tan lento, ni tan claro, ni tan fuerte. Déjamelos a mí. Me caen bien porque se va quedando sin ellos y últimamente cago a toda hora y meo a toda hora porque apenas voy entendiendo que la vida se trata de deshacerse en fluidos de tiempo. Lamento los inconvenientes. Eso último sí lo escuché. Pero voy perdiéndole el sentido también a las palabras. Hijas lindas, queridas, que me quisieron. Tiene frío, vean cómo tiembla, vean que llora. Abrácenla fuerte, pero antes cobíjenla. Adriana, la cobija, trae la cobija. Hay que cobijarle, mira sus piecitos, qué frío tiene, pero qué bonita, qué bonito se le ve el suéter. Yo te traje calcetas, son tejidas también. Todo en este puto mundo vale más cuando fue hecho a mano, aunque es una mierda. Le quedan divinas, le calzan perfectas. Cobíjenla rápido. ¿Tienes sed? Háblale lento. Que vea tus labios. Es importante para que recuerde, para que aprenda. ¿Quieres agua? Qué lindo bebé, qué lindo bebé. ¿Cómo dices que se llama? Bueno, de hecho, este texto justamente lo manejé como una complacencia y mejor no perdemos la página, porque el de Nudo justamente tiene esa característica que es un texto palíndromo que se puede leer tanto en el sentido que se leyó ahora, que es pues, el natural, el de arriba hacia abajo, por así decirlo, como inversamente. Y al darle un sentido inverso, cambia la esencia del texto. Si, como es muy cortito, podríamos intentar leerlo ahora en el sentido inverso para poder tener este efecto de palíndromo y ver si por ahí tenemos una experiencia a partir de esta lectura. Claro. Que bueno, y saben que nudo es esa estructura que se entrelaza y presiona hasta un punto central y después se libera, entonces va para allá. Qué lindo bebé, qué lindo bebé. ¿Cómo dices que se llama? Háblale lento, que vea tus labios. Es importante para que recuerde, para que aprenda. ¿Quieres agua? Yo le traje calcetas, son tejidas. Le quedan divinas, le calzan perfectas. Adriana, la cobija, trae la cobija. Hay que cobijarla y mira sus piecitos, qué frío tiene, pero qué bonita, qué bonito se ve el suéter. Tiene frío, vean cómo tiembla, vean que llora.
abrácenla fuerte, pero antes cobíjenla. Eso último sí lo escuchó, pero va perdiéndole el sentido también de las palabras. Últimamente cago a toda hora y meo a toda hora porque apenas voy entendiendo que la vida se trata de deshacerse en fluidos de tiempo. Lamento los inconvenientes. Quizá eso no habría crecido tan lento, tan claro, tan fuerte. Déjamelos a mí. Me caen bien porque se me voy quedando sin ellos. Y últimamente, pañales. Yo te traje pañales. Hablen claro. La abuela no comprende sus balbuceos. Hablen lento para que lea sus labios y vea las palabras. Pero las escucho, necias, aún las escucho, aunque apenas les entiendo. Le meten una cuchara en la boca, donde hubo dientes escurre la jalea. Hablen fuerte para que la abuela las escuche, necias. Y yo te traje un pastel, abuela, tu favorito. ¿Cuál era tu favorito? Pastel de arándanos, que hace bien a la digestión. Esas son las pasas, tonta, también los arándanos. Yo te traje un blanqueador, abuela, es casi como un juguete. No hace falta más que oprimir el botón y mira, una sonaja, un alivio inmediato a tus dolencias, aunque es un alivio chiquito, como chiquito tu cuerpo, abuela linda. Y las luces conspiran en su contra en un desfile maltrecho de colores. Se te ve divino, abuela, ¿te gusta? Habla más fuerte porque la abuela está lejos y no escuchas y no hablas alto, pero la abuela escucha y se siente cerca, aunque sabe que hay distancia. Toma los brazos delgados de la abuela y, quizá contra su voluntad, porque su voluntad es apenas un dibujo que no tiene cuaderno, la visten con un suétercito rosa. Mira, abuela, qué lindo suéter te trajo Gaby. Lo tejió para ti en su clase de macramé. La abuela escucha todo, aunque el don del fondo, el origen de las voces, le asemejaba una caverna oscura y a veces rosácea. Habla más alto, sin embargo, porque la abuela ya lo escucha bien. No sé si se amerita aplauso porque digo, siguiendo con todos los demás relatos, la construcción de un texto tan complejo, pues no fortuito ni gratuito, porque está ahí, pero es como un gusto encontrárselo. Entonces, platícanos sobre esta construcción si quieres, porque es súper interesante y es algo que no noto todos los días en algún de ningún lado. Bueno, Nudo surge porque hace varios años mi abuela estaba enferma y en aquel entonces, pues bueno, fue el tema de ya sabes, ¿no? Cuando mi abuelita tuvo una situación medio complicada en el sentido de que cambió toda su personalidad, cambió su forma de ser, cambió muchas cosas, ¿no? Esto no pasa con toda la gente, pero con ella sí pasó. Y yo recuerdo mucho que aquel día había sido su cumpleaños y la gente le llevó suéteres y le llevaron calcetitas hechas con macramé y cosas por el estilo, ¿no? Y a mí se me hace muy curioso porque era como si fuera un bebé, ¿no? O sea, era un poco como llevarle cosas a un bebé, ¿no? Como un cumpleaños de un bebé. Y es que esencialmente pues es un poco eso, ¿no? Al final de cuentas, digo, no es ningún lindo negro, pero lo cierto es que uno, cuando pues es un niño, luego va creciendo, tiene esta etapa de adulto, que es cuando estamos como en la etapa más funcional, y otra vez hay la bajada, ¿no? Y la vida es un poco eso, es un nudo, ¿no? O sea, es donde comienza, donde se amarra y otra vez se sale, ¿no? Y hay muchísimas similitudes. Entonces, pensé en eso, pensé en que a lo mejor podría retratarse ese brinco completo de una vida a través de una escena mínima que es un cumpleaños, ¿no? Un cumpleaños de una abuelita, ¿no? O de un bebé. O sea, como se esté leyendo y como de un punto al otro nada más son 20 pasos, ¿no? O sea, al final de cuentas eso te separa un segundo, ¿no? Sí, y de hecho fíjate que yo la primera vez que leí Codex Irina sí tenía como la sensación que era un ciclo infinito, que a fin de cuentas este registro ocurría y volvía a empezar y esa conexión era como pues infinita a fin de cuentas. Entonces al momento de estar justo al centro y encontrar ese nudo, que me hizo súper. Ahí ya te ganaste el lector en ese contraste. Y bueno, no sé si hay algo más que decir porque no sé cómo andamos de tiempo. Bueno, entonces ¿te parece si pasamos ya a la parte más moderna de Sirina para terminar como de este fenómeno temporal de conocerlo? Porque como vieron ya este relato era muy cotidiano, tanto el cumpleaños como el del pasaje. Entonces me encantaría que nos leyeras algo, pero
de lo más moderno, porque incluso viene lo apocalíptico. Entonces tú eliges, ¿verdad? Pues. Bueno, este cuento es de hecho con el que termina Codexilina, tanto en esta versión como en todas, va a terminar con esto y se llama Enjambre. Mis padres nos tomaron a mi hermano y a mí y nos hicieron entrar en la camioneta. Nosotros no hicimos ninguna pregunta, no lo teníamos permitido y tal vez tampoco nos interesaba saber a dónde íbamos. Yo estaba mareado por el dolor y creía que mi mandíbula se zafaría de pronto. Mientras todo pasaba, la miel se endurecía en las comisuras de mi boca. Padre llenó el vehículo con la gasolina que recién había robado, si es que se le puede robar a los muertos, y luego arrancó. Tras las ventanillas el mundo se reveló gris y pausado, estático como una mariposa bajo un alfiler. Los árboles alzaban duros y tristes como ruinas o recuerdos. El camino se desolaba frente a nosotros en un delirio de ruta a través del vacío. Mientras padre manejaba, madre metía su mano en el frasco y rebuscaba restos de miel en las orillas. Silente, siempre silente, madre hurgaba el último tarro con desesperación. De vez en cuando, al encontrar un poco de elixir de abeja, metía sus dedos en la boca amplia de padre que cabeceaba tras el volante. Entonces él relamía sus falanges, ávido de cualquier dejo de aquel maná. Una mezcla húmeda de angustia y violencia en concierto de lengua y uñas era lo que yo veía por el retrovisor, desde el asiento trasero. Eso y sus ojos llorosos inyectados en sangre, eso y sus rostros arrugarse conforme avanzábamos. Aunque cabeceaba, padre pisaba el acelerador hasta el fondo. De hecho, creo que nos estamos saltando y nada más quisiera como sí mencionarlo, esta parte de lo que yo sí considero como una especie de realismo mágico, que si bien en toda obra hay algo de ello y está presente, que sería el personaje que está justo en la portada, a ver si me hace falta spoiler para todos, y el efecto, es que no lo lees, nos podrías platicarnos, y cómo ocurre, ¿no? Esa creencia cotidiana que se vuelve realidad. Creo que nos da para por otra sesión completa, y la del péndulo, que es un cuento que también me dejó muy complejizado la primera vez que lo leí, que dije, a ver si leí lo que leí y me tuve que regresar. Entonces, ¿qué parecería si nos cuentes nada más así de voz que va con todo eso, para terminar como de entender el fenómeno psicotextual? No sé si estoy omitiendo algo, pero creo que esos dos son ineludibles de no comentar, ¿va? Bueno, lo bonito de la portada nace porque gran parte de las historias que yo creé tienen que ver con mi abuelo. Mi abuelo me contaba muchas cosas. Era alguien que me contaba historias de su juventud, de esto, del otro, de lo que contaban sus hermanos, de lo que toda la vida me llenó de historias, ¿no? Y una de las cosas que él me contaba es que había gente que se rompía las piernas para ser más altos. O sea, que él llegó a conocer gente que se rompía las piernas para ser más alto, ¿no? Y esa idea se me hacía rarísima, y se me hacía horrible, y se me hacía muy divertida, ¿no? O sea, me parecía como, qué idea tan rara, ¿quién se le ocurre algo tan tonto? Y de pronto, un día, por ese entonces que les contaba, que me cortaba con mi exnovio, y que es que el otro, que no sé qué, y bla, 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 llegué a mi casa y estaba un ingeniero, y el ingeniero se acababa de romper la pierna. Eso tendrá, insisto, 10 años, 12 años, no sé, o sea, tiene un mundo de tiempo. Y cuando yo llegué y vi al ingeniero, yo en aquel entonces tenía muchos problemas con mi papá. O sea, tenía muchas discusiones. Fue una época de mi vida en la que pues discutía mucho con él porque yo era muy joven, y cuando eres joven, no sé si esto le pasa a las mujeres con sus mamás, pero los hombres tienden a tener como una edad en la que chocan mucho con el papá. Y después lo entiendes y entiendes por qué tu papá era como era. Pero hay una edad en la que no. Entonces, me brincó, ¿no? O sea, ¿cómo vincular esta cuestión de, claro, alguien que se rompe las piernas para ser más alto, y esta lucha entre el hijo y el padre por ser el más alto dentro de la casa, ¿no? O sea, por la altura metafórica que implica sentarse en la cabeza de la mesa, o dar la indicación, o dar la orden, o ser quien tiene la última palabra, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí nace Marcha de Gigantes, que es como una ruptura dentro del libro, porque sí es la parte como más de realismo mágico, donde esto sucede, ¿no? Y donde todos los primogénitos del pueblo se automutilan para ser más altos que los padres, ¿no? Donde ya no es nada más, y era un poco lo que platicábamos, donde no es nada más contar una anécdota, ¿no?
¿no? O sea, pues se rompen las piernas, son más gatos y ya se acabó el cuento, no. Sino realmente tratar de abordar una cuestión conceptual, que de hecho la lucha del hijo contra el padre es otro de los temas fundamentales de la civilización, ¿no? O sea, es algo que ha existido y existirá siempre, siempre está ese combate. Entonces, bueno, es como un poco el abordaje que se toma. Y Péndulo es lo más oscurito del libro, porque en Péndulo de hecho es donde se recoge la idea de Simón. En los evangelios apócrifos existe una figura que se conoce como Simón el Mago, y Simón el Mago fue muy famoso en la antigüedad porque dicen que incluso llegó a tener ahí medio sus duelos con los apóstoles. O sea, hay toda una historia rara dentro de Simón el Mago, ¿no? No es bíblico, es apócrifo pues, pero a mí la figura de Simón el Mago siempre se me hizo muy rara, ¿no? Me llamaba mucho la atención, porque aparte luego ya cuando yo investigué sobre Simón el Mago, resulta ser que tenía vinculación con Merlín, o sea, hay toda una cuestión ahí medio rara, ¿no? Entonces a mí me parecía como muy importante que en Sirina, como lo planteaba, hubiera algo que atravesara la historia de Sirina. Y dije, claro, o sea, que haya un personaje que sea quien esté buscando de manera continua que no se pierdan como los ritos a los viejos dioses que hay en Sirina, porque en Sirina hay dioses, digo, probablemente se menciona, ¿no? Y este personaje está inspirado en Simón el Mago. Entonces, dentro de Sirina existe Simón, ¿no? Que es un hombre que está colgado en una casa, ¿no? Y el cuento empieza en eso, que hay una pareja que compra una casa y hay un hombre colgado, ¿no? Y la condición es que no lo pueden descolgar. Entonces la cuestión es que claramente esa es como la primera aparición oficial de Simón, pero cuando se ve para atrás, en esta versión a lo mejor no, pero íntegra sí, se puede ver que Simón estuvo durante muchas épocas dentro de Sirina y es el que va haciendo todo esto para que todo acabe tan mal, ¿no? Y bueno, pues esos son, creo que por ahí va la cuestión. Entonces sí, Simón es el punto como medio de toda la historia. Sí, es la parte más oscura. Ok, bueno, entonces ya nada más creo que ya abarcamos todo lo del libro, incluso algo del próximo libro. Esperamos verlo pronto por ahí en papel. Ya es cuestión de tiempo y si no, pues lo que siga, ¿verdad? Aprovecho para que si hay preguntas es ahora y mientras nos vamos preparando, si puedes, contacto para que te puedan seguir. Pues, libros ya tienes poquitos, ¿verdad? Ya no tengo fechas, son los últimos. Sí, son los últimos. Son los últimos. Sí. Entonces, tu contacto para que te puedan seguir, pues si alcanzan algún libro, que bueno, y para cuando salgan los próximos, pues puedan estar, podamos estar pendientes, ¿va? Claro. Okay. Sí. Entonces, preguntas, comentarios. ¿Estamos bien? Pues a mí que me impresiona porque pues uno como lector, yo que no soy una lectora muy asidua, o sea, sí le leía mucho, pero ahorita ya no leo tanto. Y sí veo que hay unos autores que son muy sencillos de leer, pero creo que Joel no es un autor sencillo de leer, porque tiene mucha estructura atrás, o sea, hay cosas que uno como lector inexperto no podría llegar, cuando menos yo, ¿verdad? No podría llegar. Tú sí llegaste, porque sí viste lo del nudo, ¿verdad? Y en cambio yo no lo había entendido, pero ahora sí lo entiendo. Entonces, a veces me parece que es tan buena su obra que es complicada. Entonces no creo que cualquier lector pueda entenderla. Eso es lo que yo pienso, que muchas veces igual la leen y se quedan, pues quién sabe qué me quiso decir. O al menos eso es lo que yo percibo. Pero creo que sí es una obra que tiene pues muchos fundamentos. O sea, la verdad es que está muy padre. O sea, así como lo planteó y como lo entendí, ya lo entendí mejor. Ajá. Gracias. No sé qué responder. Felicidades. No, pues muchas gracias. Pues sí, no digo, ¿qué digo? No es la intención en absoluto ser complicado, no, creo que eso nunca es la intención, pero yo creo que simplemente es una cuestión de escribir lo que realmente uno quiere escribir, ¿no? O sea, creo que para los dos lados se hace. O sea, creo que hay escritores que tienen la tendencia a decir, porque quiero que todo el mundo me entienda, voy a bajar el nivel, ¿no? Y creo que no es la forma. Y también hay quien, porque quiero verme mucho más armado de lo que estoy, hace lo contrario. Un caso muy sonado de James Joyce, ¿no? O sea,
Cuando James Joyce escribió el Ulises, lo dijo literalmente, los intelectuales de todas las épocas van a pasar siglos tratando de averiguar qué quise decir, y eso pues tampoco lleva mucho al punto, ¿no? O sea, simplemente acá creo que pues escribir lo que uno tiene que decir, y como todo en la vida, ¿no? Si funciona, qué bueno, y si no, pero muchísimas gracias, realmente. Aunque también hay que ser como muy optimistas, ¿eh? La verdad es que también como lector, tú lo mencionas de una manera muy clara, tienes como etapas, y es muy bueno cuando puedes leer una obra que en este momento tiene un significado a tu posibilidad o a tu momento simplemente, y que quizá cuando al futuro puedas encontrarte con esta misma obra o con otras obras, cuando tú como lector tengas una experiencia distinta, el texto signifique un reto que permita que encuentres una nueva interpretación de ella misma. Entonces, yo lo que diría la palabra es optimista. No es un libro imposible, de hecho la literatura en sí, como esa división de infantil, juvenil, nosotros la dimos muy recientemente, antes eran libros y aquí el propio Zagari y estos autores eran como a tu momento los leías porque era como la fantasía, como esos elementos que te gustaba descubrir, pero tampoco es que sean sencillos, pero el gusto de leerlos era lo que los convertía en textos que pues llegaban a edades muy prontas, sin, como dice Joel, pues disfrutar al lector, darle un reto y permitir que lo descubra. Entonces, sí creo que puedes tener, en resumen, una lectura en este momento y quizá una lectura más adelante, y tú mismo podrías llegar a descubrir. Yo mismo lo dije, cuando leí por primera vez el libro, luego lo volví a leer y luego tuvimos la presentación y luego tuvimos otra presentación. Entonces son obras con las que te familiarizas mucho, pero también tiene que ver con la repetición y con la oportunidad, y que bueno, ya platicando con Joel, tenemos como estos contextos que si bien no están así como tan visibles porque no hay una nota de ahora le hace el nudo de atrás de arriba para abajo, de abajo para arriba. Entonces, no te preocupes, no es complejizarlo, sino descubrirlo, creo que este momento. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Hay más comentarios, preguntas? ¿Vamos bien? Va, por favor. Yo, nada más quiero, primero que nada, felicitarte, porque luego es muy fácil encontrar libros fáciles de leer, y siempre es importante, bueno, a mí me gusta mucho cuando venimos a las presentaciones que nos desilen los libros de esta manera, porque ya entonces tú empiezas a entender de qué va el libro o hacia dónde iba el autor, y empiezas a conectar. Yo en cada presentación siempre pregunto, ¿qué tanto del libro, bueno, qué tanto del autor está en este libro? Esta vez no voy a preguntar eso porque ya lo supe. Desde todo lo que dijiste ya lo supe, que eso está muy encaminado a ti, a tu estructura como lector, y que obviamente no va a ser un libro fácil de leer porque alguien que ha leído tantas cosas, con 3 palabras no va a poder decir lo que está pensando o contener un libro en poquitas palabras. Entonces quiero felicitarte porque también eso es un reto lector para todos los que ya leen, que de repente dices, híjoles, yo estoy aburrido porque otro libro de poemas de 3 palabritas sencillas, o otro libro de cuentos como dijiste, salteados, que no tienen sentido, que no sé qué. Entonces un reto lector siempre es bienvenido y siempre está padrísimo que los haya, porque si bien no es para la media de los lectores, para los que leen mucho siempre es un agradecimiento, decir, hay algo que me va a motivar más. No deja uno de leer lo que ya lees o lo que va saliendo, pero sí es un agradecimiento. El segundo es que haya recibido tantos premios, o sea, eso dice que tienes un buen libro en las manos. El tercero es que lo edites junto, porque entonces ya es mejor. La lectura ya va más encaminada y a lo mejor se va a entender mejor. Dices, a lo mejor esta vez no lo entendí porque no leí todos los cuentos completos. Ya en la reedición puede ser que lo entienda mejor. Y como dice David, siempre es importante releer lo que no entendiste porque le das otro sentido. Muchas gracias. No, muchas gracias, muchas gracias. Sí. Bueno, pues yo te quiero dar las gracias
por estar aquí esta tarde, aquí en la biblioteca, y por haber traído tu libro aquí a presentar con nosotros. También quisiera preguntar, ¿por qué aquí en San Luis Potosí, que tenemos tantos mediadores de salas de lectura, por qué este tipo de libros no los tiene el programa, ¿no? De jóvenes potosinos tan talentosos como él y como muchos más que hay aquí en San Luis Potosí? Ok, antes de pasártelo, fíjate que también me preguntaba, ¿no? Porque justamente, bueno, entró en un colegio y mi intención es que también mis niños te lean. Es complicado, pero estoy seguro que tarde o temprano tienen que llegar a estas lecturas, pero también quiero que conozcan al autor, porque a fin de cuentas es un talento que está aquí y que tiene un montón que decir, porque justo como lo dijo, transpira la literatura, es una forma de vida a pesar de trabajo, pendientes y demás. Te das el tiempo, la dedicación, te juntas con gente que sabe, publicas, te organizas. Entonces creo que es una pregunta muy válida, como decía. Tu obra debe estar un poquito más presente, creo yo, porque no es un libro que parezca que estamos leyendo cotidianamente, ¿no? Entonces, te paso así la palabra, pero sí quería como decir eso, ¿no? O sea, me brinca, ¿por qué no estamos, o sea, como en los libreros de nosotros no hay más poeta? Híjole, no sabría cómo responder eso. En San Luis hay buenos escritores, hay muy buenos escritores. La verdad es que hay escritores muy talentosos. Yo creo que el problema viene fundamentalmente a nivel comercial. O sea, desafortunadamente el mexicano no suele leer, no tenemos tanto la cultura de leer. Y no culpo al mexicano, yo culparía más que nada el sistema de educación. O sea, creo que nuestro acercamiento de la lectura como mexicanos suele ser muy mala. O sea, me imagino que a todos aquí nos pasó que las primeras cosas que nos pusieron a leer fueron Don Quijote de la Mancha o Lazarillo, ¿no? de Tormes, o el Periquillo Sarmiento, cosas por el estilo, que son grandes libros. O sea, ni de cerca digo que sean malos libros, son muy buenos. Pero ahorita comentaba David, hay momentos, hay etapas. O sea, la literatura es una pirámide. Como todo en la vida, es una disciplina que requiere oficio. Si tú lo primero que lees es la Ilíada, pues nomás no te va a entrar. O sea, y lo cierto es que un niño de 14 años no tiene las bases literarias para entrar a la Ilíada. O sea, para que entres a la Ilíada ya estás en avanzado, realmente avanzado. Entonces creo que a los mexicanos nos espantan de entrada. O sea, vamos a leer a la escuela, nos ponen la Ilíada, no entendí nada, que son las Pléyades, que son Dios sabrá, ya, aquí se acabó y esto es lo que yo supe, porque relacionas que eso es literatura. Creo que es un tema comercial, desafortunadamente. O sea, creo que si hubiera mucho más mercado para la literatura, pues bueno, habría mucho más posicionamiento del producto, ¿no? Desafortunadamente, bueno, el panorama como escritor. Y a propósito de esta parte comercial, los poquitos libros que te quedan, si los traes en venta. Sí, claro. Ok, ¿y en cuánto van a salir? 100 pesos. Sí. Ah, Sí, 100 pesos. 100 pesos, sí. Vale, y firmados. Sí, entonces esos otros 100 pesos. Sí, 100 pesos. No, 100 pesos. Ok, vale. Bueno, pues la verdad es que hemos, si ya no hay más preguntas o comentarios, yo cerraría con esta para que, bueno, se lea por supuesto a Joel y que también busquen la posibilidad de presentaciones como esta, donde estén los autores de presentes, para que puedan conocer todo este contexto, aquí lo hacen cada semana. Hay muchos espacios donde se abren las puertas para que publicaciones, ya sean como la tuya, que fue galardonada, o incluso publicaciones que están en camino puedan tener foros que si bien, bueno, ¿cómo va a leer un libro si no me llama la atención algo de él? A veces la vitrina no es suficiente. Quizá yo veo esto en una librería que no va a pagar, quizá no voy a saber si lo voy a leer de todo lo que hay ahí. Entonces vale la pena escuchar al autor que nos pueda decir si esto es lo que yo quiero leer, y entonces es una gran oportunidad. Bueno, pues Joel, si quieres, para cerrar, te cedo la palabra por última vez, para que puedas cerrar la sesión.
No, pues no tengo nada más que decir que gracias a todos, gracias por darse el tiempo, gracias por dedicar parte de un viernes, que es día sagrado, día bendito, y día de hacer pues, lo que uno gusta a estar acá. Espero que lo hayan pasado bien, espero que si es que tienen el libro lo lean y les sea de su agrado, y si no, pues bueno, por ahí me pueden mandar un inbox y me dicen que no les gustó y los bloqueo y ya, o sea, no va a pasar nada más. O sea, sí, tampoco pasa nada, no, al contrario, digo, la cuestión es que para gustos los colores, ¿no? Pero luego ojalá sea una experiencia que disfruten. Muchísimas gracias a todos. Bueno, por favor. Pues ya para despedir, primero que nada les vamos a dar las gracias por haber asistido, por habernos acompañado, por su atención a esta presentación. Y les recordamos a los que no leen mucho que aquí tenemos salas de lectura donde hacemos lectura colectiva y te vamos a invitar para que vengas a leer con nuestras muchachas y les expliques de qué va el libro. Hay salas de lecturas para niños martes y jueves de 5 a 7 y para adultos los miércoles por la mañana de 11:30 a 1:30 y en las tardes de 5 a 7. Entonces los esperamos, les agradecemos su presencia, les deseamos un excelente fin de semana. Muchas gracias, el libro está a la venta y en la entrada, 100 pesos con autógrafo y fotografía. Además, muchas gracias, buenas noches, hasta luego. Un aplauso.